안녕하세요. 제 이름은 Carlinita. Hola, soy Carla, un placer que estés aquí. En Corea del Sur llegó el verano, junto con ello días soleados, calurosos para disfrutar de las vacaciones. Sé que muchos queremos y anhelamos ir a Corea del Sur, así que si yo fuera a Corea del Sur en verano, ya tengo mis lugares favoritos para visitar y disfrutar de momentos increíbles, así que se los voy a enseñar. La primera, a mí me gusta mucho caminar, explorar, ver nuevos paisajes. Siento que la naturaleza es increíble porque logra esa armonía. En ella nosotros podemos recuperar la paz. Y entonces investigando vi que Corea del Sur tiene una diversidad de montañas. Las montañas son lugares sagrados y objetos de veneración en Corea del Sur. Ellos tienen este ideal de que las montañas producen la comunicación entre la tierra y el más allá, es decir, el cielo. Además, es importante recordar que tiempos atrás, pues la primera forma de veneración era hacia los dioses de las montañas, denominados Samshin, ya que ellos les proveían el agua y la madera. Entonces, buscando, pues fueron dos que me encantaron. La primera es Pukasang. Esta fue designada en 1983 como Parque Nacional del Monte Pukasang. Pukasang significa Montaña Grande del Norte. Esta está ubicada al noroeste de Seúl, en la provincia de Gyeonggi-do. Si tú vas allá, pues vas a encontrarte con una diversidad de rutas, alrededor de unas 14, en las cuales tú podrás ir a recorrer, por ejemplo, la ruta de la muralla escondida, podrás conocer el sendero de la fortaleza, vas a encontrarte con templos, con monumentos, con pabellones escondidos entre la vegetación. Además, es perfecto para ir a hacer montañismo en cualquier estación del año, pero si vas en verano, pues una gran opción que nos da es los senderos de ascenso que va a lo largo de los valles. Realmente es hermoso. Un dato extra es que este parque está registrado en el libro de los récords Guinness como el parque con mayor número de visitantes por pie cuadrado. Número 2. Gyeongsang. Esta fue designada en 1968 como el Parque Nacional del Monte Gyeongsang. Este está ubicado en la provincia de Chungcheong-do, que se extiende a través de las ciudades de Gyeonggi-si, Daejeon y de Namsa-si. Les comento sobre las locaciones, porque así también vamos revisando los nombres en coreano, las locaciones que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, yo que estoy estudiando el idioma coreano. Pero bueno, también algo muy importante es el nombre. Gyeongsang proviene del hecho de que las líneas de las crestas se parece a la cabeza de un dragón con una cresta de gallo. Una vez que llegues a este destino, vas a poder disfrutar de explorar alrededor de 15 cumbres. Tienen fantásticas estructuras rocosas, templos, cascadas. También si vas en verano, pues podrás disfrutar del puro y fresco valle de Dongaksa. Así que este también es un destino súper chévere para visitar. Ahora, ¿a quién no le gustaría estar en el mar para refrescarse en pleno verano? Y es que Corea tiene una diversidad de opciones también respecto a las islas y a las playas para poder disfrutar. Yo ya tengo mis dos opciones si voy a Corea en verano. La primera es la isla Tombekson. Esta está ubicada al extremo de la playa de Haeundae. Además, pues si quieres ir a la playa o a la isla, pues te quedan súper cerquita. Les menciono sobre esta isla ya que esta tiene un sendero súper bonito, senderos que nos facilitan para poder recorrer la isla. También tiene impresionantes monumentos. Creo que el más representativo es el monumento de la sirena, que está basada en la leyenda de la princesa Wakop. El segundo destino también les va a encantar. Sé que tal vez lo habrán visto en alguna serie coreana. Y pues creo que todo el mundo se enamoraría, y es Jeju-do. Y es que para empezar su historia también es impresionante, ya que fue construida en torno a un antiguo volcán.
tiene una gran vegetación, se puede recorrer los túneles de lava. También siento que sería un gran honor poder conocer a las famosas mujeres buceadoras de Jeju. Y por supuesto no puede faltar de que disfrutemos la comida costera de ahí. Y también hay algo muy curioso, hay un lugar llamado Lotland, que es un parque temático sexual y pues también llama la atención pues a los turistas para que lo visiten. Ahora, si estás en Seúl, no debes pasar esta oportunidad de que tienes que visitar el río Ham. Es el lugar apropiado para que puedas pasear, comer, practicar deportes acuáticos, montar bicicleta y pues también disfrutar de eventos, conciertos de K-pop que se dan en ese lugar. Si estás en Seúl, debes visitar sí o sí Starfield Coes, ya que este es el centro comercial subterráneo más grande de Corea del Sur. Lo que destaca de esto es la biblioteca Gyeongmadang, pero en verano puedes ir ya que tiene un hermoso acuario Coes. También tiene la plaza, tiene un patio de eventos donde realizan conciertos. También ahí está presente el Museo del Kimchi. Entonces es también una muy buena opción para el verano. Es que Corea del Sur nos ofrece tantas maravillas para que podamos conocer y experimentar. Y por supuesto, no puede faltar una buena foto. También por eso te recomiendo que vayas a una de las hermosísimas aldeas. La aldea cultural Hamcheon. Es un barrio muy pintoresco en el que puedes tomarte fotos súper lindas. Además, también hay la aldea agrícola. Esta se ubica en camino entre Seúl y Pocheon, en la que hay este lugar que se llama Herb Slam. Aquí pues te vas a enamorar porque es un lugar en el cual parece como una temática de Navidad, pero pues cada día se prende y es algo así. Realmente las espectaculares luces que se proyectan en este lugar son de otro nivel. Realmente sería hermosísimo poder ver esto. Ya les he contado de estos lugares maravillosos y no puede faltar la música. Y es que en Corea del Sur en verano se realiza un evento súper importante que es el Festival de Rock Pentamport. Aquí pues participan los géneros de rock y electrónica y es uno de los eventos, como les comentaba, más importantes que tiene Corea del Sur. Este se realiza a finales, inicios de agosto. Lo curioso también de este festival es que su nombre proviene en base a 5 temas principales de este tipo de festival, que es el amor, la pasión, el respeto por el medio ambiente, bricolage y la amistad. Así que yo creo que sí o sí alguna vez en la vida tengo que experimentar estar ahí en ese festival. Además, no creas que se acaba ahí. También en otro lugar hay algo que lo vemos, por ejemplo, acá en Ecuador, solamente en ciertas fechas importantes. Navidad, Año Nuevo. Y es el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Pohang, en donde el cielo se ilumina de estos fuegos artificiales y también ahí se realiza eventos de música. Igualmente esto se realiza entre julio y agosto. Y es que si fuera yo a Corea del Sur, realmente quisiera visitar todo. Pero pues lo curioso aquí es que, por ejemplo, en Ecuador también las vacaciones son entre julio y agosto, en donde los chicos, los niños, los padres de familia pues pueden disfrutar con su familia de un tiempito de vacaciones. Y algo también muy importante es que en la vida uno siempre tiene que estar aprendiendo y aprendiendo, y me gustaría mucho conocer, más allá de solo ver un video, también un sitio prehistórico. Me llamó muchísimo la atención el sitio Seoul Ansamdong Yujeok. El sitio prehistórico Ansamdong en Seúl. Es la historia realmente impacta mucho, ya que, como bien el video de K-Influencer, esta fue excavada en 1925, en la cual esto se debió por una inundación, en la cual pues eso arrastró todos los sedimentos del río Hamgyong. Entonces ahí se pudieron descubrir las edificaciones, las hachas, las ollas de barro,
un montón de cosas que realmente tienen un valor muy importante para Corea, y creo que presenciar eso también me gustaría muchísimo. Entonces, igual si fuera en verano, o incluso creo que cualquier estación del año en Corea del Sur, me gustaría mucho visitar este centro prehistórico. Hay algo recontra, pero recontra importante, y es: si estoy en Corea en verano, ¿qué voy a comer y a beberme para sentirme no tan sofocado, para sentirme refrescado? Y es que Corea del Sur tiene uno de los postres más populares que nos ayudan a enfrentar el calor, y es el panbinsu. Este es un postre como en base a hielo granizado, algo así como también tiene una especie de mermelada con polvo de frutos secos y polvo de arroz. Ahora también hay otra versión que es el wild bingsu. Este, en cambio, en vez de la mermelada y los frutos rojos, tiene frutas como kiwi, fresa, mangos y por supuesto también cereales. Esto le da una textura crujiente al postre. Y ahora, ¿qué voy a comer? Entonces yo para ello vi un plato que me pareció súper rico y espero probarlo algún día, y es el naengmyeon. El naengmyeon es una sopa de fideos fríos que nos ayudan para estas altas temperaturas que se producen en Corea del Sur durante el verano. Leí que es la mejor opción para que puedas disfrutar en esos días. Les indiqué sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre ciertos lugares en los que podemos estar presentes durante el verano, que realmente yo siento que nos van a enamorar muchísimo más cuando uno está allá. Entonces debe ser una experiencia súper linda, y seguí aprendiendo muchísimo más gracias a que realicé este video. Y pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Por favor comenten, denle me gusta y suscríbanse. Nos vemos en una próxima. Adiós. 안녕히 계세요.